Muy buenas noches tengan todos ustedes. A continuación voy a continuar con la lectura que dejé inconclusa hace unas horas. Y bueno, el relato que elegí, o el cuento que elegí leer es Me dicen que diga quién soy. Me dicen que diga quién soy. Me dicen que para satisfacer mi vanidad personal carezco de eso, pero en fin, allá ellos. Y que también por la lógica curiosidad que el lector pueda acabar sintiendo por el autor de este tal vez interesante, me dicen que fundamental testimonio sobre el episodio más oscuro de la vida del gran pintor Panizo del Valle. Diga antes 4 palabras sobre mi persona, mi muy modesta y humilde persona, porque yo no soy más que un pobre diablo que nació en Cataluña, en este entrañable pueblo de Tossa de Mar, desde donde ahora escribo mientras me digo que me hallo en uno de los mejores lugares de la tierra. Y que conste que no me lo digo porque haya nacido aquí, pues de hecho hay sitios que me gustan más y a los que me siento mucho más vinculado sentimentalmente. Babacua, por ejemplo. Yo en mis años mozos y en los no tan mozos también fui marinero de segunda clase, siempre en los puertos del sur oriental de África, concretamente en los de Bikanir y Mozambique. Mis pantuflas se llaman así como homenaje a esos dos fabulosos países, siendo dos también, como mis pantuflas y esos países, los motivos de orgullo que tengo en la vida. Uno es el de ser autodidacta. Me gusta desmentir a cada momento esa leyenda según la cual el viejo lobo de mar no puede ser un hombre sensible e instruido. El otro motivo me pone la piel de gallina y está estrechamente ligado al recuerdo de haber pilotado un ballenero en la costa sur de la península de Babacua, tan famosa en todo el mundo por los retratos de nativos babacuanos que pintara el gran Panizo del Valle, pero al mismo tiempo tan escandalosamente poco conocida y visitada, empezando por el propio Panizo del Valle, península en la que, por cierto, yo soy hombre respetado y muy querido, y a la que me gustaría poder volver algún día, e incluso que me enterraran en ella, y que sobre mi tumba escribieran sencillamente esto: pilotó un ballenero en nuestras costas. Bueno, por lo poco que llevamos de esta lectura, podemos adivinar más o menos de qué trata este cuento o este relato. Empezando por el propio título, que es Me dicen que diga quién soy. Ya sabemos que la historia va a tratar más o menos de un personaje misterioso y, bueno, dicho personaje es el narrador de la historia. Él se ve a sí mismo como una persona instruida, pero al mismo tiempo humilde, y por el contrario los demás lo ven como una persona vanidosa. Bueno, continuamos. Quiso el azar que en una noche fría y sin luna y de insistente y fina lluvia en alta mar, todavía a bastantes millas de la costa sur de Babacua, el gran pintor Panizo del Valle, que llevaba un chubasquero gris casi idéntico al mío, fuera a apoyarse en una barandilla en la que también estaba apoyado yo, en ese barco tan orgulloso de su pasado, nada menos que el Bellamy con su histórica quilla, que nos llevaba hacia ese remoto país donde yo era tan respetado y querido, y donde había pilotado. Qué días aquellos cuando uno camina sin saber que el tiempo camina con nosotros. Un fantástico ballenero. Quiero hacer una pausa para decir que esta frase, qué días aquellos cuando uno camina sin saber que el tiempo camina con nosotros, me parece una frase muy acertada, porque bueno, muchas veces vamos por la vida sin darnos cuenta que vamos envejeciendo y el tiempo no, como dicen por ahí, pues no perdona. Y bueno, seguimos. Era la noche del 5 de enero de 1917. Los dos llevábamos parecido chubasquero y en las sombras de la noche cerrada componíamos figuras bastante simétricas. Sin embargo, íbamos a Babacua por motivos bien distintos.
yo iba a recoger o a liar los bártulos, como vulgarmente se dice, a organizar los preparativos de mi viaje de regreso, tal vez definitivo, a mi Tosa de mar natal. Por su parte, Panizo del Valle se dirigía de riguroso incógnito y un viaje tan solitario como emotivo hacia Babacua, donde no había estado nunca. Se dirigía al escenario de su imaginación, la remota península a la que debía toda su gran fortuna, la remota península a la que llevaba más de 20 años pintando de forma infatigable, pintando sobre todo a sus pobladores, como si de un nuevo Gauguin se tratara, pero que jamás en la vida había pisado. Recuerdo que estuvimos los dos, el uno junto al otro, largo rato en silencio, hasta que en el siempre difícil horizonte comenzó a perfilarse la costa sur de la península en forma de figura geométrica, angulada y negra, contra el cielo sombrío. Entonces, como movido por un extraño resorte, el pintor se giró lentamente hacia donde yo estaba y se me quedó mirando con notable fijeza. De inmediato hice lo mismo yo con él. Es decir, le correspondí con una mirada no menos fija e insolente de lo que me pareció que era la suya. Y así estuvimos varios segundos que me parecieron interminables. El canto plañidero del barco nos acompañó. A nuestro alrededor todo, absolutamente todo, resumaba. Las plumas de carga, las barandillas, todos los cordajes de la embarcación. Era como si un ánimo lloroso se hubiese apoderado de toda aquella zona tan parecida al fin del mundo. Durante esos segundos interminables recuerdo que yo, tratando de que mi mirada no perdiera en ningún momento su intensidad inicial, me dediqué a pensar en otras cosas, sobre todo en el movimiento de la lámpara del mamparo de mi camarote, cuando dibujaba un círculo impecable sobre mi balancín de cardán. Esa evocación mantuvo mi mirada muy lejos de allí, y, al mismo tiempo, muy cerca de aquella situación tan enrevesada, de aquel en apariencia gratuito desafío de miradas. Panizo del Valle, por su parte, mantuvo también una gran fijeza en su mirada, y lo único que entonces lamenté fue no saber a qué clase de lejanas y tal vez sugerentes imágenes estaba él recurriendo para estar a la altura de la intensidad de mis pupilas. Así estuvimos unos breves pero intensos segundos, mientras yo me decía, no hay como pensar en otras cosas para mantener a raya a quienes osan desafiarnos con su mirada. Así estuvimos hasta que, al comenzar a adquirir la costa sur de Babacua sus primeros tonos púrpura, Panizo del Valle se decidió a hablarme. No sé cómo adivinó que yo era español. Lo más probable es que me hubiera oído hablar con el contramaestre, y en español me habló. «Usted no es de Babacua», me dijo sonriendo. Aparentemente eso fue dicho de forma muy amable, pero la verdad es que nada en la vida me ha molestado tanto. Y es que no lo preguntó o lo aventuró, no, es que lo afirmó. Usted no es de Babacua. ¿Quién era él para decir eso? Me molestó tan gratuita suficiencia. Me indignó que se considerara un entendido en babacuanos, cuando yo sabía que en su vida se había molestado en poner los pies en la península. Y sobre todo me indignó, los autodidactas somos gente muy susceptible, lo reconozco, que ni tan siquiera hubiera pasado por su cabeza la posibilidad de que yo lo hubiera reconocido, de que yo hubiera detectado en aquel barco la presencia del gran Panizo del Valle. Sin duda me veía como un pobre viejo marino ignorante, uno de esos lobos de mar que nada saben del mundo del arte. Me molestó, me indignó profundamente. Yo he visto a sus babacuanos del copón, le dije. ¿Perdón? No es lo mío perdonar. No, digo que perdone usted que no le entienda. Los conozco bien a fondo. ¿A quiénes? A todos esos retratos de nativos tan equivocados.
Quiso mantener el tipo, hacer como que seguía sin entenderme. Simuló que no era Panizo del Valle, pero me seguía la corriente como si yo estuviera loco. Pero bien que me había entendido, y además su ansiedad lo delataba. Bueno, aquí ya se introduce un nuevo personaje, que es el pintor Panizo del Valle, y quiero resaltar su personalidad tan contrastante con la del narrador. Panizo del Valle parece ser una persona más, ¿cómo decirlo?, más jovial, más cordial, mientras que el narrador parece ser una persona bastante irritable, una persona que se indigna con facilidad. Ok, continuamos. Permítanme darle un trago a mi agua porque ya me dio un poco de sed. Ok, seguimos. ¿Equivocados los nativos o los retratos? Acabó preguntándome con una sonrisa más que forzada. Equivocado el pincel. Comprendió enseguida que era inútil seguir disimulando. Ya no viajaba de incógnito. ¿Debo pensar que sabe quién soy?, preguntó. Me pareció ver que yo le inspiraba, al igual que probablemente la mayoría de las cosas de este mundo, una desconfianza de hondo arraigo en su interior. Debe pensarlo, le contesté. ¿Y qué sabe usted de mí? Con su pregunta logró que volviera a indignarme. Seguía resistiéndose a ver en mí a un hombre instruido. ¿Por qué yo no podía conocerme de memoria su obra? Pues sé, por ejemplo, que usted no ha estado jamás en Babacua, ni en pintura. Hombre, en pintura sí que he estado, bromeó torpemente, sin duda algo inquieto y sorprendido al ver que yo, un pobre diablo, sabía bastante sobre su vida. Y también sé, le dije, que si se hubiera molestado alguna vez en pisar esa tierra diabólica, sabría de sobras lo inmensamente equivocadas que están todas sus pinturas. No puedo evitar reírme cuando pienso en todos esos críticos que le consideran el último realista. ¡Cuánta necedad, Dios mío! Oh, vamos, protestó tímidamente. ¿A qué viene todo esto? Viene, le respondí señalando una tan repentina como oportuna neblina que acababa de hacer su aparición y que fue espesándose a un ritmo muy vivo que acabó semi-ocultando el perfil de la costa sur de Babacua. ¿Cómo diablos? Le dije. Se las arregló para pintar a los babacuanos de forma tan diferente de como en realidad son. ¿Eso he hecho yo? Es la primera noticia que tengo, me dijo y se rió. Con su conducta logró que siguiera yo bien indignado con él. Pasé decididamente al ataque. Bueno, aquí podemos admirar o podemos darnos cuenta que el narrador se está poniendo cada vez más a la defensiva y que además tiene ese espíritu propio de los críticos, o de los criticones más bien, y aparte un tono un tanto satírico. Bueno, continuamos. Me dan pena, le dije, sus babacuanos del copón, esos retratos de angelicales almas puras de indígenas. Su pintura es un puré de errores, porque no son estúpidos nativos de hueso en la nariz lo que usted va a encontrar ahí en Babacua. Es mejor que lo sepa. Son gente que ama lo verdaderamente diabólico. Son diabólicos. Son gente que nada tiene que ver con la que usted pinta. Oh, vamos, volvió a protestar. No estará usted hablando en serio. Parece que quiere aguarme la fiesta, amigo. Y además, yo jamás he pintado nativos con huesos en la nariz. Los he pintado civilizados, sentados tranquilamente al atardecer en cafés, por ejemplo. Pero ha pintado una gente que no existe. Ha pintado unos hombres y mujeres que yo no he visto nunca en Babacua, donde todo el mundo es más malo que el demonio. Usted ha pintado una gente serena y simpática, feliz y amable, profundamente sincera, nada retorcida, adorablemente cristiana, bondadosa, burra.
nada más alejado de la realidad. Su expresión era un tanto incrédula. ¿Y eso de burra? Dijo. Hice como que no la había oído. No quise dar explicaciones en ese sentido. Yo solo le diré, proseguí, que son gente en la que constantemente se manifiesta, tal vez como en ningún otro lugar de la tierra, y recuerda que nos hallamos en los confines de la misma, lo verdaderamente diabólico. En los confines de la misma, subrayó con una sonrisita, como si yo me hubiera expresado incorrectamente. ¿He dicho algo mal o he dicho algo mal, señor Sonrisita? Dice usted cosas muy raras, me contestó. Debe ser por culpa de esta neblina, le contesté tratando de despistarle con algo que no venía a cuento. Muy raras, repitió él. Durante unos segundos permanecimos callados, como si la conversación, aunque breve, nos hubiera dejado muy fatigados. Finalmente rompí yo el silencio. Imagino que debe usted, imagino que debe usted estar preguntándose qué demonios es eso de lo verdaderamente diabólico, ¿no es así? Pues no, la verdad es que no me estaba preguntando nada, fue su irritante respuesta. Claro, prefiere mirar el mar. Hombre, tampoco es eso. Con esta neblina cualquiera se pone a mirar el mar. Entonces querrás saber qué es lo realmente diabólico. Pues no, pero si tanto se empeña. En fin, voy a preguntárselo. Vamos a ver, buen hombre, ¿qué es lo realmente diabólico para usted? Se creía muy listo, pero lo único que lograba con todo eso era que cada vez le detestara más, a él y a sus pinturas. El gran Panizo del Valle, el último realista. Usted se lo ha buscado, le dije. Para empezar, le diré que su famoso retrato de Babacuana con muñeca de trapo es motivo de burla constante en Babacua. No hay un solo día en el que alguien en Babacua no haga un comentario irónico acerca de su equivocadísimo retrato. No sé por qué dice que equivocadísimo. Me limité a copiar con maestría una fotografía. No veo el problema, amigo. Retraté de la forma más fiel posible a la niña de esa fotografía. Eso es todo. Ese precisamente es el problema. Aun a riesgo de parecerle pedante, debo decir que para mí las instantáneas son una diabólica manifestación de lo moderno, y siempre engañan. Oh, vamos, ¿quién le sopló una idea tan tonta? La idea es mía, y de tonta nada, me enfurecí. Lo que sí es tonta es esa cursilísima niña con muñeca de trapo que usted pintó. Es tonta solo en su pintura, porque lo que es en la vida real se llama Aidibne. Y al igual que todas las demás babacuanas, sin excepción, es una criatura muy lista y muy endiablada que se distingue por su tendencia a sentir abundante dentera o pelusa, o, lo que es lo mismo, a sentir mucha envidia por todo. Y a la envidia, por si no lo sabe, es una de las pasiones nacionales en Babacua. Y la envidia, por si tampoco lo sabe, es una de las manifestaciones más claras de lo verdaderamente diabólico. Lo siento mucho, caballero. Pinté a esa niña dulce y serena, nada envidiosa. Le presento mis disculpas. Ahora bien, ¿realmente es tan grave no haberla pintada envidiosa? Pues sí que lo es, le dije muy enérgicamente, sobre todo si tenemos en cuenta que usted siempre se jactó de pintar la realidad de Babacua. Y, sin embargo, ignora detalles tan elementales como que en Babacua todas las mujeres, sin excepción, se mueren de envidia. De niñas todas desean tener la muñeca de trapo de su mejor amiga, y cuando se convierten en mujeres maduras, quieren ser todas el marido de su mejor amiga. Perdón, he querido decir que envidian a su mejor amiga por el marido que ésta tiene. Bueno, aquí el narrador nos dice que la envidia es una de las características de los babacuanos y es una característica también muy diabólica. Algo que me parece muy curioso porque, bueno, yo logro detectar cierta envidia en el tono
en el que el narrador comunica lo que siente. ¿Ok? Ah, bueno, continuamos. De nuevo me obsequió con una molesta sonrisita de suficiencia, esta vez a causa sin duda del pequeño lío que me había hecho al hablar, pero yo continué como si nada, y por envidia le dije: los hombres de Babacua matan, asesinan para quedarse con la muñeca de trapo que menos suya les parece. Son envidiosas, son envidiosos y asesinos sus babacuanos, y usted sin enterarse. Se me quedó observando fijamente, como tratando de averiguar si yo estaba loco o decía la verdad, y no hacía más que prevenirle del horror que iba a encontrar en Babacua, o era simplemente un charlatán muy pelmazo. Ok, permítanme darle un trago a mi agua. A ver si continuamos. Esta vez no quise entrar en un nuevo duelo de miradas. Óigame, le dije, yo he visto muchos cuadros, muchos, aunque usted piense que soy tan solo un pobre marino ignorante. Y debo decirle que a un pintor solo le pido y le exijo que su relación con lo plasmado en el cuadro sea directa, sin equívocos posibles, real, aunque esa realidad no tenga más vida, más plasmación que la del cuadro mismo. Por eso me irrita tan profundamente usted y su extravagante e irresponsable relación con la realidad de Babacua. Jamás se ha comprometido con lo que pinta, con lo que pintaba. Ha retratado babacuanos como habría podido retratar estampas de misales. Su frivolidad me parece despreciable. Envidio su buen humor, se limitó a decirme. Disimulé mi sensación de fracaso. Parece que no quiere entenderme. Estoy tratando de hacerle ver que todavía está a tiempo de aceptar la realidad e implicarse en ella. Pero bueno, buen hombre, pero bueno. De lo que todavía estoy a tiempo es de marcharme de aquí y dejarle usted a solas con sus tonterías de barandilla. Fue entonces cuando me di cuenta de que aunque él trataba de no reflejarlo, cierta inquietud se había apoderado de su ánimo. Al decir eso de que todavía estaba a tiempo de marcharse de allí, no había hecho más que mostrar, sin darse cuenta, cierto convencimiento de que no podría seguir aguantando por mucho tiempo las verdades que yo le estaba diciendo acerca de su mentirosa y equivocada pintura. Eso me dio alas, volví a la carga, le dije: usted debe sentirse muy orgulloso de, por ejemplo, toda esa tan celebrada serie de cuadros que pintó sobre los religiosos de Babacua. Todas esas famosas pinturas de curas predicando la verdad, siempre con el inefable volcán Ogeuf al fondo. Hermosas pinturas, sí señor, pero rotundamente equivocadas, porque en ningún momento reflejan la realidad de Babacua. Vamos, ni en pintura. En fin, que debe usted sentirse muy satisfecho de su obra, pero yo le voy a decir tan solo una cosa, y usted perdone, pero creo que es mi obligación hacerlo. Le voy a decir tan solo esto: debería morirse de vergüenza. Bueno, ya veo que la tiene usted tomada conmigo, dijo aparentando no estar nada afectado por mis palabras. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede con mis cuadros de religiosos babacuanos? ¿También los he pintado mal? No los ha podido pintar peor. No hay nada más alejado de la realidad de Babacua que sus pinturas de religiosos, porque debe usted saber que en Babacua todo el mundo, incluso los curas, cultivan el arte de la mentira. Y está muy claro que de eso usted nunca se ha enterado. La mentira, ya es hora de que lo sepa, es otra de las más claras manifestaciones de lo verdaderamente diabólico. Y en Babacua reina por todas partes. Hay incluso monumentos dedicados a la mentira. Es otra de las pasiones nacionales. Sin embargo, va usted, buen hombre, le devolví el insulto, va usted y pinta a esos zumbados predicadores como si estuvieran propagando nada menos que la verdad con mayúscula. Por lo visto, no sabe que todos esos predicadores adoran la mentira y
sabe por qué? Pues es bien sencillo, para no perder clientela. Ellos saben que solo la mentira fascina a sus feligreses, de modo que dan a estos lo que piden, una mentira tras otra. Por eso dan tanta pena, o mejor dicho, tanta risa todos esos cuadros en los que usted refleja a unos predicadores íntegros y en olor de santidad. No puedo creerle, dijo, y me pareció que estaba empezando a preocuparse. Y además, en Babacua, proseguí, todos son difamadores, todos sin excepción se dedican a difundir falsas noticias sobre el prójimo. Eso tampoco puede decirse que aparezca en sus sublimes cuadros en los que pinta atardeceres en cafés llenos a rebosar de babacuanos muy callados y serenos, incapaces de hablar mal de nadie. Dan risa todos esos babacuanos suyos, mirando el horizonte, tan silenciosos ellos. Por lo visto usted no sabe que al atardecer los cafés se llenan a rebosar de gente que no para de ejercitar el deporte de la difamación. Si usted hubiera pintado la realidad, tendría que haber titulado así sus cuadros de cafés babacuanos, atardeceres viperinos en la península del mal. Bueno, aquí el narrador nos dice que la difamación y la mentira es otra de las pasiones nacionales del pueblo de Babacua. En lo que a mí respecta, o a mi parecer, lo que precisamente está enumerando como pasiones nacionales son características propias del narrador, lo que me hace pensar que este narrador podría ser precisamente uno de aquellos babacuanos de los que tanto habla. Pero bueno, continuemos. Panizo del Valle bajó ligeramente la cabeza y parecía cada vez más preocupado. Ya verá, continué yo, pronto desembarcaremos y usted tendrá ocasión de comprobar la veracidad de cuanto le estoy diciendo. Lo comprobará enseguida porque no me extrañaría que en cuanto ponga el primer pie en Babacua comiencen ya, en ese preciso instante, a difamarle sin piedad. Aunque no le reconozcan, da igual, lo difamarán de inmediato. Ya verá, con muchas ganas, son así. Están esperando siempre gente nueva para ampliar el campo de sus difamaciones. No sabe usted lo mucho que les divierte este deporte nacional. Y difamar, por si usted aún no lo sabe o no lo ha adivinado, es otra de las más claras manifestaciones de lo verdaderamente diabólico. A ellos les entusiasma hasta límites increíbles. Y sin embargo usted ha pintado siempre a los babacuanos como almas puras e incontaminadas. Mire que ponerle a uno de sus cuadros el título de La frescura de la vida salvaje me hace usted reír. Ese cuadro y ese título no son míos, protestó, pero podrían serlo, porque esa es la filosofía que yo veo que anda detrás de los cuadros que, de entre los suyos, más éxito han tenido. Me refiero a esos en los que se ven nativos que bailan en playas al amanecer, siempre alrededor de una hoguera. La filosofía que está detrás de esos cuadros es nítida, la frescura de la vida salvaje. Me reía a solas, me sentía algo victorioso. No hacía falta más que ver el rostro preocupado de Panizo del Valle. Luego seguí. Y lo que usted no sabe, porque usted no sabe nada de Babacua, es que cuando bailan también aprovechan para difamar. Solo que en este caso la difamación la comunican exclusivamente a la hoguera, que es siempre una representación en miniatura del volcán o Geuf. Por eso bailan tanto. Como les encanta difamar y que la hoguera les escuche, son incansables en materia de danza playera y matinal. Le vi ya entre cansado, preocupado y aturdido. Parecía no gustarle nada de lo que le estaba diciendo, sobre todo porque había empezado a intuir que yo no mentía. Había empezado a darse cuenta de que yo le estaba poniendo en contacto con esa dura realidad, tan alejada de sus pinturas, que iba a encontrar en cuanto desembarcara en Babacua. Son una raza diabólica, le insistí, mirándole fijamente a los ojos. Hubo por su parte un primer conato de retirada, como si ya no pudiera más de mí.
En vista de que deseaba marcharse, hice lo que pude para seguir reteniéndole. Da igual que lo difamen en cuanto desembarque, le dije, porque de hecho ya, porque de hecho hace ya mucho que se dedican a hablar muy mal de usted. ¿No se lo ha advertido nunca ningún babacuano? ¿Nadie lo ha escrito desde Babacua? Me temo que no. Me temo que usted no tiene el menor contacto con la gente de ahí. En cierta ocasión me escribió una babacuana y me contó que pertenecía a una raza feliz, difícil ya de encontrar sobre la tierra. Ya le dije que la mentira les fascina. Ya, la verdad es que ya no sé qué pensar. Dicen de usted que es la suma de todos los hombres drogados del mundo, y que eso explicaría que no haya sabido pintar Babacua tal como es. Le vi entristecerse profundamente. Disculpe que haya sido tan directo, le dije, pero yo desde el primer momento he sentido que era mi obligación advertirle de lo que va usted a encontrarse cuando desembarque en Babacua. Caballero, ha sido un placer, me dijo mientras intentaba una nueva retirada. No sé si es verdad lo que me cuenta, pero en cualquier caso ya me voy. Prefiero no saber nada más. Bueno, hasta aquí. Eh, Veamos que uno de los temas principales es lo que, bueno, una palabra que se repite demasiado o repite demasiado el narrador es la palabra diabólico, un adjetivo que le gusta usar bastante. Ah, y aparte de eso, parece que le indigna mucho que la gente no trate, bueno, que el pintor retrate las cosas con realismo. Es como si el narrador quisiera, ¿cómo decirlo? Quisiera hacer que Panizo del Valle entre en contacto con la realidad y que esa realidad parece no estarle gustando a Panizo del Valle. Como si el ser humano necesitara un poco de la ficción para poder sobrevivir. Pero bueno, continuemos. Dio media vuelta y tomó la dirección de su camarote. La neblina parecía comenzar a perder intensidad. Pronto reaparecería el inquietante perfil de la costa sur de Babacua. Pronto podría volver a verse aquella figura geométrica, angulada y negra, contra el cielo sombrío. Probé suerte, a ver si lograba retenerlo un poco más. Todos los babacuanos saben leer y hablar al revés, vociferé. Logré que detuviera sus pasos. Dio lentamente media vuelta y titubeante, pero avanzando, se plantó de nuevo ante la barandilla. ¿Cómo ha dicho? Me preguntó. En su mirada podía verse un rayo de esperanza. Si al menos en alguna ocasión, le dije, hubiera titulado alguno de sus cuadros al revés, al menos en eso habría usted sido fiel al espíritu enrevesado de este pueblo. Se le veía repentinamente feliz, pero yo también lo estaba. En mi caso por haberle tendido esa magnífica trampa que le había hecho volver sobre sus pasos. Pero sí hace años que sé que les gusta, de vez en cuando, leer y hablar al revés. Por eso varios cuadros llevan el título al revés. Al menos en este aspecto no he permanecido ignorante de la realidad del país. Se quedó por unos segundos pensativo, y luego, visiblemente satisfecho, añadió, ¿de verdad que conoce usted mi pintura? Se le veía radiante ante la posibilidad de que hasta entonces yo le hubiera mentido. ¿No será usted, dijo, el mentiroso y el difamador? ¿El verdaderamente diabólico y todo eso? Y se rió. Era tanta su repentina alegría que tomó una expresión divertida y enajenada en extremo. Hasta entonces había estado demasiado nervioso, y eso siempre se paga. Prefiero no contestar, le dije. Yo sabía perfectamente lo de los títulos al revés. Cualquier conocedor de la pintura de Panizo del Valle lo sabe.
Y no solo lo sabe, sino que es lo primero que comenta cuando le preguntan por el pintor. El de los títulos al revés, dice el tópico. Si había simulado no saberlo era porque me pareció que podía ser el truco ideal para retener al pintor allí en cubierta. No me satisfacía la perspectiva de quedarme sin contertulio. ¿No será, repitió exultante, que es usted el mentiroso y el difamador y el envidioso? Claro, ahora lo entiendo. ¿Cómo no lo habré visto antes? Todo lo que me ha dicho no obedecía más que a la envidia que siente por mi fama, por mi éxito, por mi extraordinaria vinculación a la realidad. Se había crecido de repente, lo cual no dejaba de tener su gracia, pues no hacía ni 5 minutos que me había parecido el hombre más hundido de la tierra. Así que no sabe, continué radiante, que algunos de mis cuadros, precisamente los más célebres, llevan el título al revés. Vaya revés el suyo, amigo, vaya revés. Y cuando menos lo esperaba, ¿no es cierto? Podría haber acabado con su inestable alegría limitándome a preguntarle por qué el cuadro de la niña Aidivne y su muñeca de trapo no llevaba el título al revés. Es decir, ¿por qué no se llamaba Envidia? Eso habría sido suficiente, pero nada le dije. Preferí ser prudente y me limité a repetir su última frase al revés. Avarev ol sonem odnausi, le dije, y me quedé aguardando a ver cómo reaccionaba. Se quedó algo confundido, yo diría que incluso pálido. Como no era imbécil, inmediatamente comprendió que le había repetido su frase al revés. Tras un breve e incómodo silencio, no paraba de mirarme intrigado. Acabó diciéndome, «Usted es de Babacua». Me enfureció, seguía creyéndose un entendido en la materia. Por lo visto pensaba que podía decidir a su antojo mi nacionalidad. Antes me había tomado por un ignorante y un estúpido viejo lobo de mar. Ahora me veía como un indígena de hueso en la nariz. No pude evitarlo y le dije, «Está usted bien loco», y pensar que le consideran el último realista. «Caballero», intentó una nueva retirada, «ha sido un placer». Mientras me extendía la mano, una prueba de que no acababa de decidirse a marcharse, yo pasé a describirle más horrores. Aquello que por falta de tiempo aún no había podido explicarle acerca del temible e infernal carácter de los babacuanos. Panizo del Valle no dejó en ningún momento de mirarme con extrañeza, como si el loco fuera yo, siempre dudando acerca de si le estaba contando la verdad. Todo el rato parecía estar diciéndose, «No puedo creerle, amigo, no puede ser que esa gente sea tan inmensamente mala». Le expliqué con gran detalle que los babacuanos no solo eran, como ya le había contado, mentirosos, envidiosos y difamadores, sino que, además, eran mezquinos, pequeños, tiranos, malignos y terribles envenenadores de las almas cándidas. Ok, terribles envenenadores de las almas cándidas. Tal parece que nuestro narrador está haciendo precisamente eso, un envenenador, y el alma cándida en este caso resulta ser el pintor Panizo del Valle. ¿Ok? Permítanme. Estos son, le dije, los 7 rasgos más distintivos de su manera de ser, y precisamente estas son las 7 manifestaciones esenciales de lo verdaderamente diabólico, y usted sin enterarse, pintándolos a todos como si fueran angelitos. Caballero, ha sido un placer, dijo, y dio media vuelta. Esta vez parecía del todo decidido a dejarme solo en cubierta. Entonces cometí el error. Hasta aquel momento yo me había limitado a advertirle de la tenebrosa realidad que iba a encontrar en Babacua. Hasta aquel momento yo no había inventado nada, tan solo me había limitado a informarle de lo que encontraría cuando desembarcara. Pero al verle tan rotundamente decidido a regresar a su camarote, inventé. Me volví también un traidor a la realidad de Babacua, y todo por la necesidad de no quedarme solo, y todo por retener unos minutos más a Panizo del Valle. Entonces cometí el error. ¿Ha visto estas fotografías?, le pregunté. Le mostré 3 terroríficas instantáneas
que en un puerto de Mozambique le habían regalado a mi amigo José, el contramaestre del barco. Se veían en ellas las catastróficas consecuencias de unas recientes luchas tribales, pero a Panizo del Valle le dije que eran fotografías tomadas, unos días antes, en el cementerio de Satsitra Solam, más conocido por el campo violeta de los realistas torturados en Babacua. Ah, bueno, cabe recalcar que Satsitra Solam al revés se lee como malos artistas. Ok, continuamos. Todos esos cadáveres que usted ve, horriblemente torturados, espantosamente mutilados, se secan al sol, según una vieja costumbre babacuana, antes de ser trasladados a su último destino, al pie del volcán Okeuf. Cabe resaltar que Okeuf, leído al revés, se lee como fuego. Y las fotografías no engañan, le dije recordándole sus propias palabras. Debo decir que me arrepiento de haber mentido de aquella forma, pero la verdad es que no lo hice con mala intención. Mi propósito era retenerle. Yo solo quería que Panizo se quedara un rato más allí en cubierta. Hoy, claro está, me arrepiento, me sabe mal. Pero ¿quién iba a decirme a mí que esas fotografías mozambiqueñas constituirían el detonante final por el cual el gran Panizo del Valle acabaría aceptando la realidad? Es decir, la realidad ya incuestionable de que había sido toda la vida un pésimo pintor. El mal pintor sabe de alguna manera que lo es, y tiene por ello una indudable mala conciencia. Yo no hice más que ayudar al gran Panizo del Valle a afrontar la realidad, ayudarle a que comprendiera que la pintura no es nada si no es peligrosa. Me voy, sí, creo que me voy, dijo, y yo leí o creí leer en su rostro una expresión de profundo malestar, posiblemente su mala conciencia. ¿Con quién ha tenido el gusto, quiero decir el disgusto de conversar? La palabra disgusto me disgustó, y valga la redundancia. Entonces cometí un nuevo y pienso que gravísimo error. Del mismo modo que a veces un malentendido lleva a otro, lo mismo sucedió en relación con mis errores. Le enseñé mi pasaporte, mis 2 apellidos tan catalanes. Debieron representar para él un pequeño alivio. Momentáneo, pero a fin de cuentas alivio. Duró poco. El tiempo en el que se quedó mirando con dulzura el horizonte en el que ya podía verse con relativa claridad la costa sur de Babacua y el volcán Okeuf al fondo. La neblina se había disipado. Más tarde volvería de súbito dando indicios del extraño desequilibrio de las leyes de la naturaleza en las cercanías de la península. Y siguieron unos momentos de calma, momentos únicos, inolvidables, los últimos, porque poco después él tuvo la fatal ocurrencia de leer al revés y en voz alta mis 2 apellidos. Seira Malaif, se le oyó decir. Yo diría que todo el barco lo oyó, y su grito acabó confundiéndose con el canto tétrico y plañidero de la embarcación. Satán vivo, dije yo con falsa inocencia y para acabar de arreglarlo. Si digo que se le veía lívido, digo poco. Y aquello fue como una función de teatro que llega abruptamente a su final. Panizo del Valle, con el rostro demudado, dirigió ya definitivamente sus pasos hacia el camarote del que ya no saldría hasta llegar a Babacua. Ni siquiera se despidió. Había reaparecido la neblina y la jungla estaba Perdón. Había reaparecido la neblina y la jungla estaba renegrida y empapada cuando llegamos al puerto de Fiu, en Babacua. La humedad resumaba por toda la arboladura, por encima del tenso entoldado que guarnecía el puente. Era un amanecer helado, algo poco habitual en aquella época del año, aunque a decir verdad aquel clima nada era nunca habitual. Lo antepenúltimo que vi de Panizo fue su perfil sombrío y diluido en aquel amanecer de hielo. Parecía oír de mí, de sí mismo, de su espantosa pintura tan equivocada, y de todo. Después le vi saltar al muelle. Iba vestido simplemente con unos anchos pantalones, que pertenecían sin duda a su pijama, y una camiseta floreada, sin equipaje. Lo había dejado todo a bordo.
Esa mañana, al ver aquella figura de loco en pijama que avanzaba entre la inconstante neblina, me dije que muy probablemente ya no volvería a verle nunca más, y así fue. Se perdió en la selva no sin antes lanzarme, a modo de despedida. Algunos amigos me dijeron que a modo de odio eterno por lo pesado que soy, que yo dudo mucho que fuera por eso. Una mirada tan entregada como profundamente enajenada. Y ahora ya solo me queda confiar en que el relato de los hechos que precedieron al desembarco en furioso pijama del gran panizo del valle arroje algo de luz en torno a las misteriosas circunstancias que rodearon la desaparición del pintor. Yo, por mi parte, solo quiero añadir que, a mi modesto entender, nadie en pijama se adentra impunemente en la peligrosa selva de Babacua. Y eso me lleva a pensar que él, a última hora y en un gesto tan admirable como conmovedor, decidió jugársela, arriesgar por vez primera en su vida, arriesgar y adentrarse a cuerpo limpio en la realidad. En cuanto a mí, creo haberlo dicho antes, solo soy un pobre diablo, el pobre diablo para ser más exacto. Estoy cansado de ser quien soy. Ya son demasiados años de cometer perrerías. Mientras escribía esto, me he ido dando cuenta de que también yo tengo muchas ganas de desaparecer. He pasado revista a todas las posibilidades que existen de suicidio, y tras encontrar objeciones contra cada tipo de muerte, al final he decidido hacerme cosquillas hasta morir. Y que me entierren en Babacua, donde piloté, creo que a la vista está, un ballenero, todo un señor ballenero, frente a sus costas.